Hey, bravo. Bueno, buenas tardes. Buenas tardes. Dentro del grupo de nosotros tres, decidimos, bajo las historias de nosotros tres, crear un escrito, y desde ese escrito sale una narrativa, y al final vamos a concluir con las tres preguntas que están acá. Entonces quiero que estén con el oído atento a lo que va a leer la compañera Mayra. La memoria como símbolo de reexistencia. Desde esta mirada diversa reconozco las formas en que miramos nuestro territorio. No solo desde el marco en el que actualmente emergen nuevas prácticas sociales, culturales y de apropiación, sino desde las raíces que de alguna forma nos obligan a él. Este territorio, que es un espacio donde concrece la vida, desde esta interrelación que tenemos humanos y naturalezas, es de donde surge un diálogo de saberes que está iluminado por las voces de mayores, y que es de donde nacen mis reflexiones y también las de muchas personas, como Yasmín y el mayor Hernán, que se inspiran en este espacio para mantener viva la identidad de nuestros pueblos, de donde nos nace este sentido del ser, estar, el existir y resistir. Desde este horizonte, para proponer una reflexión, recordé que en mi niñez mi tía Flora usaba un delantal. Cocinaba, lavaba, cuidaba a los animales y siempre lo usaba. Ese delantal fue su armadura para lidiar con el día a día. Echar en esos bolsillos la vela, algunas verduras, y servía hasta para limpiarnos la cara. Recordé que muy poco se lo quitaba. También recordé que Yasmín comentaba de la jornada dura de su abuela vendiendo pescado, madrugando para preparar todo, ya con el platón en la cabeza, y también tenía un delantal, y ahí tenía su plata. Unos días regresaba feliz por haberlo vendido todo, otros muy triste por no vender nada, pero siempre preparaba su puesto, siempre con su cuchillo y su caja, siempre con su pescado. También recordé la historia del mayor Hernán en la finca, que era su casa. Tenía sus gallinas, sus huevos, tenía su leche y cacao. Desde los 10 años y mucho antes de esa edad, aprendió a trabajar con amor por la tierra. El café lo escogía ayudado de una lámpara. Él le echaba gasolina y salía con sus hermanos a cosechar. Habían días en que tenía temor por las historias del duende y los pájaros grandes que venían de la montaña a alimentarse de esa finca en particular. Con caminos de herradura que solo las bestias sabían andar, don Hernán se echaba lo cosechado e iniciaba un día más. El anís que traían de Japio también está en estos recuerdos. Ahí está ese anís, era para preparar el licor. También está en este recuerdo la mamá de Yasmín abriendo el pescado en un mesón, el turbante de doña Epifania bien ajustado a la cabeza. De estos recuerdos y de cómo hemos organizado el espacio, la economía, el trabajo, se han ido tejiendo resistencias en mi cabeza por los sentidos y las prácticas que hacen parte de esta forma de vida que habitamos. Desde este panorama, la relación que está surgiendo entre el territorio y la vida hoy nos invitó a esta reflexión. En la actualidad estamos creando para reinventarnos la vida y confrontar la realidad, pero nosotros hemos traído una propuesta, y es descentralizar el pensamiento de la reinvención, de las luchas y las historias prefabricadas, e internarnos en lo profundo de nuestra existencia, visitar el nectario de nuestro hogar y así resignificar nuestras vidas, con los rituales que hemos usado para resistir, para existir, para producir, reproducir, criar y para tantas cosas. Proponemos que el delantal de mi tía Flora, de doña Epifania, de muchas tías, madres y abuelas sean un símbolo de cuidado. Que el anís, las peinillas, el cacao, la tierra y la bestia que acompañaba las jornadas de la finca de don Hernán sean en letras nuestro símbolo de resistencia para recordar la finca ancestral y la vida. Gracias. ¿Sí? Bueno, bajo la primera pregunta, a manera personal, para mí, o qué impresión me dio cuando me hablaron de finca ancestral, la verdad, el concepto no lo conocía.
había escuchado finca tradicional. Cuando escuché el tema de la finca ancestral, cuál era la connotación que se tenía, cuál era la cosmovisión que se tenía como gente negra, la verdad me pensé en muchísimas cosas, porque me dijeron que es un espacio de memoria, es un espacio donde se proveen los alimentos, pero no desde la producción, sino que es un alimento que está allí para los habitantes, los vecinos, los mismos familiares. Entonces desde allí empecé a conocer el concepto de finca ancestral, porque la verdad no lo conocía. ¿Qué he aprendido durante todas las sesiones? La verdad he aprendido muchísimo en términos del tema de la tenencia de la tierra, de que debemos cultivarla, de que debemos conservar y sembrar las semillas autóctonas de aquí, de nuestros municipios, de nuestra región. Y también he tenido como ese acercamiento con los agricultores, con las mujeres también que de alguna forma tienen finca, que de alguna forma producen el alimento para la región. ¿Cómo harán uso pues de todos estos conocimientos? La verdad, yo soy estudiante de licenciatura en educación y en esta experiencia puedo fortalecer mi proyecto de vida y mi proyecto educativo, hablando de los derechos de reivindicación para la gente negra, para hablar de la tierra, hablar de las semillas, hablar de lo que realmente es la historia de nosotros como gente negra, no historias que traen gente negra de otros lugares, sino que recopilar y construir una historia única y verdadera, no que vengan otros negros de otros lados a hacer o hablar narrativas que no son de nosotros aquí en territorio. Bueno, ¿cuál fue la primera impresión que tenía de la finca ancestral? Más que de la finca ancestral era del espacio, pensé más en lo productivo. Yo dije, allá vamos es como a sembrar, vamos es como a untarnos. Nunca pensé en que era la posibilidad de pronto de dialogarlo, de que se gestara este diálogo intergeneracional de saberes, sino que lo veía más como en la parte productiva. ¿Qué he aprendido durante todas las sesiones? Bueno, lo que he aprendido es lo importante que es conocer las raíces y el origen para no estar repitiendo o para no estar cometiendo errores que tienen de pronto alguna consecuencia nociva en el territorio, para no realizar acciones con daño, mejor dicho, porque cuando uno aprende de dónde viene y conoce la raíz, entonces uno también busca la forma de, en su saber, empezar a tener prácticas más amables con tu entorno, con tu territorio, con tu comunidad. ¿Qué me cautivó? Bueno, a mí lo que más me cautivó fueron las historias. Cuando yo nací, desafortunadamente, el paisaje era desalentador, por decirlo así, pero yo sí crecí escuchando esas historias de lo maravilloso que era este territorio, y llegar aquí y ya escucharlo de otras personas que no hacen parte de mi círculo cercano, una vez me reafirma lo importante que es conocer de dónde venimos, porque muchas veces estamos parados de pronto en la realidad que existe a medida que nosotros nacemos, ¿no? Y resulta que había mucha gente hace muchísimos años haciendo muchas cosas hasta para que yo hoy pudiera estar aquí. ¿Cómo haré uso de los conocimientos y experiencias adquiridas? Bueno, en el diálogo que surgió con mis compañeros y también en todos los encuentros, pues yo creo que una de las formas en las que yo podría de pronto hacer uso de esta experiencia o potenciarla sería escribiéndola. Yo creo que sería lo mejor que yo podría hacer, no quedarme solamente con esas historias, sino darme la oportunidad de pronto de plasmarlas, de inmortalizarlas en algún escrito que permita que estas nuevas generaciones que están surgiendo también tengan, al igual que yo, la posibilidad de conocer de lo maravilloso y preservarlo también de esa manera, porque entiendo que estos tiempos están un poco complejos y que no todos de pronto vamos a acceder a la tierra o vamos a tener la oportunidad de pronto de producirla y trabajarla directamente, pero también vamos a poder apropiar otras formas de narrarla, otras formas de vivirla, y puede ser escribiendo. Mayor, ¿cuál fue la primera impresión que usted tenía de la finca ancestral o del espacio? Bueno, para mí la finca ancestral ha sido todo, ¿no? Porque yo crecí y nací en una finca ancestral, ¿no?
De ahí los recursos han salido siempre de la finca, ¿no? Entonces, lo que me motivó también a estar aquí es que me decía que iban a venir jóvenes, porque nuestro campo se está envejeciendo, que ahí todos somos mayores, y el temor es que en manos de quién van a quedar esas propiedades, porque todo no puede pasar a manos de, digamos, de los ingenios, de la gente que tiene plata, porque nuestros hijos, la mayoría, en mi caso, pues ya son profesionales. Hay un hijo, los hijos ya no están aquí en la región, hasta fuera del país están. Entonces los nietos están por allá también. Entonces uno dice, ¿en manos de quién van a quedar esas fincas tradicionales? Entonces me motiva mucho que aquí hayan jóvenes que se estén preocupando por ese tema. ¿Y qué aprendió de todas las sesiones? Pues uno aprende a valorar más, porque uno así haya vivido en la finca, uno no se la sabe todas. He aprendido mucho aquí de los profesores, de los compañeros, de los adultos, de los